Hola compañeros, ¿qué tal? Bueno, en esta ocasión voy a hacer un tutorial de cómo hacer una simulación de un mecanismo utilizando matemática. Ya en tutoriales pasados expliqué las funciones básicas de matemática, también ya expliqué cómo resolver sistemas de ecuaciones utilizando este programa y también utilizando MATLAB. Y bueno, en esta ocasión voy a enseñarles a hacer una simulación. Bueno, lo primero que voy a hacer es colocar una imagen en donde, bueno, enseño cómo es el mecanismo. Si recuerdan, esta imagen la hice en Working Model. Simplemente pueden copiar y pegar la imagen en el archivo de matemática. Y bueno, ya entrando en lo que es el código para la simulación, eh, bueno, antes que nada, se indica a matemática cómo multiplicar, cómo hacer nuestras multiplicaciones definidas por la rotación entre P y Q. Y bueno, pueden ver que aquí tengo definida la operación de rotación. Sabemos que hay que multiplicar P1Q1 menos P2Q2, P1Q2 más P2Q1. Y bueno, Q3 solamente se expresa así porque voy a hacer la simulación en tercera dimensión. Sin embargo, el mecanismo solamente tiene dos dimensiones y entonces Q3 queda nada más expresada como Q3. Se definen las constantes conocidas, en este caso las variables, perdón, las bases globales, mi base global E1 y mi base global E2. Estas son las únicas bases que son globales. Lo podemos ver en, en las presentaciones. Aquí tengo a la base global E1 y a mi base global E2 y podemos ver que todo el sistema está referenciado a estas bases. Entonces, bueno, estas son las únicas bases globales que hay. Declaro las constantes. Sabemos que como constante tenemos la longitud de R2, que es de 250 milímetros, y R3, que es de 300 milímetros. Bueno, otro paso que hay que hacer, y este es muy importante, es establecer un ciclo, y este ciclo se encarga de ir variando el ángulo. En este caso va a ser nuestro ángulo Q, que es nuestra variable generalizada, desde una posición de 0 hasta 360 grados. Voy a limpiar el kernel para que todas las variables se vean en color azul. Pueden ver cómo cambia el color cuando limpio el kernel. Y bueno, como les comentaba, vamos a hacer un ciclo. Lo voy a hacer con la estructura for. Indico la posición inicial, que va a ser de 0 grados, la posición final, que es de 360 grados, y le voy a dar un incremento de 10 en 10 grados. Se limpian todas las variables que se involucran en el proceso. Y bueno, voy a empezar con el cálculo de la posición. Me voy a ir apoyando de las diapositivas de análisis de posición para que, bueno, ustedes puedan ver que no hay nada raro, que es exactamente como lo planteamos en las diapositivas. Y bueno, lo primero que hay que hacer es establecer los parámetros de giro, que son P que está compuesto por P1, P2 y 0. Recuerden que 0 porque no voy a tener una tercera dimensión en los mecanismos, simplemente P1 y P2. Y bueno, P1 sabemos que es el coseno de nuestro ángulo Q y le vamos a indicar que está en grados. Para que, bueno, estos de 0 a 360 se entienda en esta parte que son grados. Y entonces declaro mi base móvil E12,
que es la rotación entre P y mi base global E1. Bueno, asimismo declaro mi base móvil E15, como lo podemos ver aquí en la parte de la izquierda. También definimos a Z, que está compuesto por Z1 y Z2. Pasamos a la siguiente diapositiva. Tengo a mi base E13, que es una rotación entre Z y la base global E1. Y finalmente a mi base móvil E14, que es una rotación entre S y E1. Bueno, ahora tengo a mis vectores que representan eslabones. Pueden ver que es lo mismo que en la parte izquierda de la presentación. Declaro a B2, a B5 para mi lazo número 1. RP va a ser mi ecuación de lazo. Está definida B2 menos B5. Para mi lazo 2 tengo a B3 y a B4 mi ecuación de lazo. Le voy a poner RP2 para evitar conflictos con este primer RP. Hago mi sistema de ecuaciones. Y bueno, observen que tengo RP1. Este 1 me indica que es la componente 1 de RP, o sea, la componente en X. Y para la componente en Y voy a tener RP menos 150 milímetros. Es lo que tengo aquí. Este RP1 en realidad es lo mismo que esto. Y bueno, tengo mi tercera ecuación, Z1 cuadrada más Z2 al cuadrado igual a 1. Lo mismo para lazo 2. Podemos corroborar el sistema de ecuaciones. Aquí lo tenemos. Y bueno, en este caso voy a utilizar el comando findRoot para resolver el sistema de ecuaciones. De este comando ya hablé en tutoriales pasados, así que no lo voy a explicar de manera detallada en este tutorial. Simplemente voy a usarlo y voy a explicar algunas partes. Tengo un sistema de 6 ecuaciones. Aquí tenemos las 6 funciones que componen al sistema. Tenemos como variables a R5, Z1, Z2, R4, S1, S2. Le indico al programa un máximo de iteraciones de 10.000 iteraciones. Y después tengo estas sentencias que son Accuracy Goal y Precision Goal. Y bueno, estas dos herramientas me sirven para aumentar la precisión de las respuestas que encuentro. Tanto el número de decimales como la precisión con la que se llega a las respuestas. Pero bueno, yo les recomiendo no tener un número no muy alto aquí, porque a veces consume muchos recursos de la computadora y la exactitud nada más mejora en 1 o 2 decimales, que bueno, a veces ya no es tan significativo y puede disminuir considerablemente la velocidad con la que trabaja la computadora. Bueno, después asigno las respuestas de posición a cada una de las variables. Aquí lo pueden ver. Sin embargo, observen que no voy a imprimir ningún resultado porque todo se va a imprimir más tarde en la simulación. Bueno, después empiezo con el cálculo de las velocidades. Me voy a apoyar una vez más de las presentaciones. Voy a buscar mi presentación de velocidad para poder compararla.
Y bueno, tenemos primero que definir a BR2, a BR5, pero bueno, la manera en que vamos a definir a estas velocidades es con una rotación de W2 con B2 y W3 con B5 respectivamente, y es precisamente lo que tengo aquí. Y bueno, después este término en las presentaciones yo lo renombré como R5 punto. En realidad es lo mismo. Aquí en la simulación de matemática lo dejé como BR2 R5, pero lo pueden manejar de cualquiera de las dos formas. De igual manera voy a definir a BR3 a BR4, pero bueno, observen que BR3, como lo planteo aquí en las diapositivas, BR3 utiliza la misma velocidad angular que BR5 porque bueno, son parte de la misma barra, tienen la misma velocidad angular. Aquí pueden ver que para BR3 utilizo W3. Como les comentaba, tienen la misma velocidad angular por ser parte de la misma barra. Establezco el sistema de ecuaciones. Observen que tanto en la presentación como aquí en la simulación estoy multiplicando a BR2, a este término R5P por menos Z1 y por menos Z2, y esto lo hago porque bueno, esta diferencia de velocidades tiene que tener la misma dirección que la base local en donde se encuentra, y bueno, esto está mejor detallado en la presentación. Resuelvo el sistema de ecuaciones. Observen que aquí nada más tengo 4 incógnitas que van a ser R5P, W3, R4P y W4. Son dos velocidades lineales y dos velocidades angulares. En este caso tengo un max iterations de 5000. Y bueno, eso es todo el proceso de los sistemas de ecuaciones. Y después viene ya las partes gráficas. Por ejemplo, aquí voy a reducir la escala de las velocidades para no tener líneas exageradamente grandes. Y estas, por ejemplo, BR2 graph, BR5 graph, son ya valores que voy a utilizar para graficar los vectores de velocidad. Es por eso que reduzco el tamaño de estos vectores dividiéndolo entre 100. Después voy a declarar líneas, y estas líneas lo único que van a hacer es dar la apariencia de la barra, del segmento de barra sobrante. Si ustedes recuerdan, tanto el segmento R5 como la barra R4 van variando su longitud, y bueno, estas barras me van a permitir dar el efecto de la varianza de longitud. Lo van a ver más adelante en la graficación. Después nombramos un elemento K. Este elemento K va a contener la herramienta Arrowhead, y bueno, esto lo que nos permite es crear flechas para nuestros vectores de velocidad, para indicar hacia dónde van los vectores. Después ya empieza la graficación de lo que es el mecanismo, y esto es muy importante. Tenemos que colocar esta sentencia de graphics en tercera dimensión con la palabra 3D, un corchete y una llave, y vamos a empezar a declarar todas las líneas. Tenemos, por ejemplo, una línea, y cuando nosotros colocamos una línea hay que poner el punto inicial y el punto final. El punto inicial, perdón, va a ser el origen, y el punto final de esta primera línea va a ser B2. Entonces, bueno, esta línea de código lo que va a hacer es graficarnos nuestra barra R2, que es
la de 250 milímetros, y la va a graficar hasta B2, porque bueno, recuerden que B2, voy a regresar un poco, B2 es R2 multiplicado por la base móvil E12, y E12 es la rotación entre P y E1. P está compuesto por el coseno y por el seno de Q, y Q va a ir variando de 0 a 360 grados. Entonces, a medida que varíe Q, también va a variar la posición del vector B2, y entonces va a ir moviéndose esta línea. Lo mismo pasa con la segunda línea, pero esta línea va a ir de B2 a RP, y bueno, así consecutivamente. Ustedes tienen que ir viendo en dónde parten sus mecanismos, bueno, más bien las líneas de sus mecanismos, y en dónde terminan, para determinar estos puntos. Esta línea o esta parte de mi sentencia determina el color de las líneas, y bueno, ustedes tienen que manejar los colores combinando unos y ceros. Esto más que nada es probando los valores para ver qué color obtienen. Y esta parte de absolute thickness es para el ancho de las barras, para ver qué tan gruesas van a ser las líneas que nosotros grafiquemos. Esta herramienta de Cuboid lo que me permite es dibujar ya sea rectángulos o cuadrados. Más adelante les voy a explicar en dónde utilicé yo el Cuboid. Con este comando de point size y point estoy graficando puntos. En este caso son puntos rojos, y estos puntos rojos los estoy marcando en los puntos en donde tengo tierras, que si ustedes recuerdan es en el origen, es en menos 400 milímetros y es en 150 milímetros. Esto lo hago con el comando de point. Y point size me indica el tamaño del punto. Aquí también voy a colocar puntos negros, pero bueno, estos puntos negros me van a representar la unión entre los eslabones, van a ser de color negro. Vean aquí, por ejemplo, estoy graficando en el punto B2. Recuerden que el punto B2 es el punto donde finaliza mi primera barra, y ese punto donde finaliza mi primera barra es también el punto donde se intersecta con la segunda barra, y entonces aquí es la unión entre la barra 1 y la barra 2, y lo mismo para este segundo punto. Después viene la graficación de las flechas de velocidad. Observen cómo tengo acá, que es mi elemento al que yo le asigné el arrowhead, que es para las flechas. Aquí ustedes también tienen que ver, por ejemplo, en dónde van a dibujar su polígono de velocidades. Por ejemplo, yo para el lazo 1 estoy empezando a dibujar mi polígono en B2, que es precisamente donde termina mi primer barra y se intersecta con la segunda barra. Entonces, bueno, ustedes tienen que ver en dónde van a dibujar su polígono de velocidades. Estoy dando colores rojos, colores verdes y colores blancos a mis líneas de velocidad, y les estoy dando un grosor de 3 y de 6. Estas son mis líneas de velocidad para el segundo lazo. Y bueno, después grafico todos los textos. Los textos se van a graficar de la siguiente manera. Se grafica, bueno, se escribe entre llaves, se coloca la palabra text, y entre corchetes se va a encerrar lo que se quiere escribir. En caso de que sea texto, de que quieran imprimir literalmente lo que están escribiendo, va en comillas, y si quieren escribir el valor de una variable, pues va así: el nombre de la variable, 2 diagonales y n.
Esta n lo que indica al programa es que quiero imprimir el valor numérico de la variable que estoy colocando. Y finalmente la posición, las coordenadas x, y y z, en donde quiero que esté colocado este texto. Por ejemplo, estos son textos de posición de lazo 1, después posición de lazo 2, velocidad lazo 1, velocidad, son textos de velocidad. Todas estas son graficaciones de textos, lo vamos a ver más adelante. Aquí están las líneas excedentes, si ustedes recuerdan se llamaban BS1 y BS2. Este comando me sirve para dibujar una trayectoria por medio de puntos rojos, y puede ser la trayectoria que ustedes quieran, puede ser una trayectoria circular, una trayectoria en línea recta, o bueno, ustedes pueden marcarle la trayectoria que ustedes quieran, siempre y cuando le den un punto a seguir. El punto al que yo le estoy dando a seguir es el punto B2, que es la intersección entre la barra 1 y la barra 2. Recuerden que siempre que utilicen graphics tiene que ir en 3D porque lo estoy graficando en tercera dimensión. Indico el tamaño del punto, y si ustedes no ponen un color para el punto, el programa por default le asigna el color rojo. Finalmente vamos a colocar esta palabra que es manipulate, y este manipulate lo que me permite es tener estos controles de play, de manejar la animación como yo lo prefiera. Después vamos a tener show, que ya es en sí para hacer la animación, para hacer las graficaciones. Vamos a tener este G2DT. Si ustedes recuerdan, a toda esta sentencia le nombramos G2 a toda esta parte de graficación, tanto de líneas como de textos. Entonces, bueno, es lo que tenemos aquí, G2. Después tenemos este punto, que es precisamente el punto que les comenté, va a seguir la trayectoria del punto B2, los puntos en color rojo. Después le indico que quiero que muestre los ejes X y Z, perdón. Con la palabra true le indico que los muestre. Después plot range, que es de dónde a dónde va a mostrar los valores. Por ejemplo, yo le estoy diciendo que en X quiero que muestre de menos 800 a 800 milímetros, en Y de menos 550 a 700 y en Z de menos 1 a 1. Finalmente, viewpoint indica que el punto desde el cual vamos a estar observando el mecanismo. Esto nos puede alejar o acercar al mecanismo, y lo pueden colocar tanto en X, Y o Z, pero yo lo prefiero simplemente en Z para observar el mecanismo totalmente de frente. Esta línea de código es muy importante. De todos modos, ustedes pueden checar el archivo más tarde en caso de que tuvieran alguna duda. Este archivo va a estar en el disco que se les entregue. Me refiero al archivo de la simulación. Bueno, voy a borrar el kernel y observen, simplemente hay que correr dos celdas. La celda número 1 es toda la parte tanto de cálculo de velocidad como de posición y la graficación. Todo eso está en una misma celda. Simplemente hay que correr esta celda y posteriormente la celda del manipulate, y entonces ya sale mi mecanismo dibujado. Ustedes pueden ver en color en rosa tengo la barra número 1, que es de 250 milímetros. Después en un color azul tengo toda la barra 2, que se compone del segmento R5 y R3, y finalmente tengo la barra 3, que es el segmento R4. Tengo los textos, que son A, el punto fijo A, que es el origen, el punto fijo C, que está en 150 milímetros, y el punto fijo E, que está a menos 400 milímetros.
A este punto, que es la unión entre mi barra 1 y 2, lo estoy llamando B, y a este otro punto, que es la unión entre la barra 2 y 3, lo estoy llamando D, justo como los llamamos en las diapositivas. Estas flechas en negro, rojo y verde son mi polígono de velocidad tanto para lazo 1 como para lazo 2, y ustedes pueden ver que además el programa imprime textualmente los datos que yo le indiqué. Son datos tanto de posición como de velocidad. Por ejemplo, posición de lazo 1, tengo el ángulo Q, que es mi variable generalizada. Pueden ver cómo inicia en 0 grados. Tengo a θ 2, este θ 2 es el ángulo de nuestra barra número 2. Después tengo a θ 3, a θ 4, a R4, a R5, las velocidades angulares. Esta velocidad angular W2, recuerden que va a ser constante en toda la simulación porque es Q punto y es una velocidad angular dada, no varía a lo largo de la simulación. Y bueno, después tengo los datos de velocidad que son BR2, BR5, R5P, la velocidad angular de la última barra, BR3, BR4 y R4P. Aquí en esta parte tenemos nuestro, digamos, deslizador o un controlador. Tiene la letra T, y si ustedes recuerdan, nosotros así lo establecimos. Por ejemplo, aquí nuestro programa se llamó G2, bueno, lo mandamos llamar como G2 de T. Entonces, bueno, aquí nosotros tenemos estos controles. Este más y este menos nos sirven para, por ejemplo, ir nosotros controlando la simulación poco a poco. Si ustedes recuerdan, en el ciclo for le di un incremento de 10 grados y ustedes pueden observar cómo Q va aumentando de 10 en 10. También pueden observar cómo los datos que son variables o que son incógnitas en nuestros sistemas de ecuaciones, como son θ3, θ4, R4, R5, los de velocidad que son W3, W4, BR2, BR5, BR3, BR4, etcétera. Bueno, esos valores van cambiando a lo largo de la simulación. Y bueno, finalmente, si yo doy clic aquí en play, podemos ver que en la simulación corre por sí sola. Podemos apreciar los polígonos de velocidad, cómo van variando a lo largo de la simulación. Estas líneas rojas que sobresalen de las barras son las líneas que les decía que nos ayudan a apreciar la variación de longitudes de R4 y de R5. Este es algo muy interesante porque, bueno, por ejemplo, del punto fijo E, que está aquí abajo, a este punto en donde termina la barra, siempre va a haber la misma distancia a lo largo de todo el mecanismo, siempre. Y lo mismo pasa con esta barra. Del punto fijo C al final de esta barra roja hay la misma longitud a lo largo de todo el ciclo, pero bueno, por momentos la línea roja se ve más larga o se ve más corta, porque vean cómo a medida que la barra R4 se va haciendo más larga, esta línea roja se va haciendo más corta. Y bueno, esa es la herramienta que yo les comentaba, que nos ayuda a visualizar mejor la variación de longitud de las barras R4 y R5. Bueno, observen las líneas de velocidad, y la diferencia de velocidades tal vez ahorita no se nota muy bien, está en color verde. En este caso son negativas, por eso van hacia adentro de la barra, pero bueno, observen cómo cuando van hacia afuera de la barra la diferencia de velocidades es positiva. Ahí se puede observar.
Y bueno, algo muy interesante sería comparar esta simulación con la simulación hecha en GeoGebra, más que nada para comparar resultados y para ver el comportamiento del mecanismo. Algo también importante es que esta línea que ustedes pueden ver, a la que bueno yo ejemplifiqué de esta manera como si fuera mi origen, como si fuera pues una tierra en el origen, es el cuboid que yo les comentaba, perdón. Este cuboid puede ser más grueso o más delgado. Y bueno, estas flechas que están aquí, lo que hacen es que, por ejemplo, si yo doy play, ahorita se ve pues algo rápido la simulación. Si yo lo quiero apreciar mejor, le digo que lo haga más lento. Y bueno, ustedes pueden ver cómo después de haber dado clic algunas veces en el botón de la flecha hacia abajo, la simulación ya va un poco más lento. Pueden verse los cambios en los datos. Y bueno, pueden ver también, si ustedes recuerdan, el plot range. Aquí tengo menos 500, menos 600, menos 700, menos 800 en X, 800 positivo también en X, o sea que tengo de menos 800 a 800, que es lo que yo le indiqué. Si ustedes recuerdan, aquí tengo esto. En Y de menos 550 a 700, aquí vemos el menos 500 y otra rayita a la mitad, el menos 550, aquí tenemos 500, 600, 700. De este plot range se tienen que basar ustedes para asignarle posiciones a todos los textos. Vean cómo yo ocupo todo el espacio. Y también hay que estar jugando un poquito con las coordenadas que le damos para acomodarlo de la mejor forma. Bueno, vean los puntos rojos como siguen la trayectoria de este punto B, que es la trayectoria que yo le indiqué. Si yo doy clic en la imagen, lo puedo hacer más pequeño o más grande. Y bueno, como es una simulación en tercera dimensión, arrastrando el mouse, bueno, observen cómo puedo cambiar la perspectiva. En realidad en este mecanismo no sirve de mucho, porque es un mecanismo en dos dimensiones, como ya les había mencionado antes. Pero bueno, la herramienta ahí está. Y bueno, con la pestaña de acá ustedes pueden cambiar el tamaño, verlo más cerca o más lejos. En realidad eso es todo. Ustedes pueden checar el archivo cada vez que quieran. Y bueno, esto sería todo. Más adelante haré otra simulación para el análisis de aceleración, para cuando veamos análisis de aceleración por los diferentes métodos. En realidad va a constar de lo mismo, solo que pues agregaremos toda la parte de aceleración y los polígonos de aceleración. Pero bueno, ya llegaremos a ese capítulo. Por lo mientras, pues es todo por este tutorial de la simulación en matemática por el método de álgebra compleja. Y bueno, nos vemos en los siguientes tutoriales.